El tema de la legalización de las drogas está otra vez en la palestra. Se ha hablado nuevamente del tema de la legalización de la marihuana. Todos comenzamos a hablar por un hecho que acaba de suceder. Una gran figura nuestra, David Ortiz, acaba de iniciar inversiones en ese ámbito. Hoy en Quien Busca Encuentra hablamos de prevención contra el consumo de drogas ilegales. Hoy estaremos conversando con don Juan Radamés de la Rosa Hidalgo, el director ejecutivo de Casa Abierta. El tema es interesante y podrán encontrar respuesta sobre la legalización y sobre la viabilidad de esta legalización en el país, en República Dominicana. Antes de que vayamos a esta conversación con él, vamos a ver algo que hemos preparado para ustedes sobre la trayectoria de Casa Abierta, de la Asociación Casa Abierta, cuál es el trabajo que ha hecho antes de que volvamos a conversar con don Juan Radamés de la Rosa Hidalgo. Casa Abierta es la primera institución dominicana sin fines de lucro que surgió para el acompañamiento a las comunidades en diseño y ejecución de estrategias para prevenir el fenómeno de las drogas y otras problemáticas psicosociales. En su intervención social privilegian a los sectores más vulnerables, impulsando proyectos que benefician a niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes, adultos y adultas en el ámbito escolar, juvenil, familiar y comunitario. Son un centro profesional especializado en el abordaje de la realidad desde una perspectiva psicosocial comprometida en la prevención del uso problemático de drogas y de los factores asociados, fomentando los factores protectores con el objetivo de promover una sociedad sana y de justicia. La celebración de su 48 aniversario les encuentra en una situación muy especial provocada por la pandemia de la COVID-19 que le obliga a recaudar sus métodos de trabajo. La pandemia ha generado nuevos aprendizajes, nuevas maneras de hacer las cosas. El mundo virtual y el uso de las tecnologías y el mundo de los digitales han tomado un lugar en primer orden. Casa Abierta está disponible para ofrecer sus servicios a la comunidad nacional en sus locales de Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros. Gracias, amigas, amigos, por continuar con nosotros en Quien Busca Encuentra. Como habíamos dicho antes de la pausa, estaremos conversando sobre la problemática de la prevención de droga con una institución, con un representante de una institución muy conocido y de una larga trayectoria en el país. Hoy estaremos hablando con Juan Radamés de la Rosa Hidalgo, psicólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidades, con mucho tiempo trabajando el tema, tanto en el país, en las universidades, pero también en América Latina. Bienvenido, don Juan, a Quien Busca Encuentra. Bueno, me encontraron a mí ya por lo pronto, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Milton, por la invitación. Gracias a usted por venir a acompañarnos y a compartir información que está desarrollando Casa Abierta. Don Radamés es el director ejecutivo de Casa Abierta, que cumple 48 años. Se puede decir fácil, pero una institución que cumpla 48 años es de celebrar. ¿Cómo lo está celebrando Casa Abierta? Bueno, sí, como tú dices, se dice fácil porque vivir en una sociedad como esta, donde las limitaciones financieras hacen que las entidades sociales duren poco tiempo, es realmente un gran logro, haber llegado a esa edad. Hemos celebrado este 48 aniversario de manera muy modesta, de manera muy poco visible, se puede decir, porque no quisimos hacer actividades donde pudiéramos congregar a mucha gente. Entonces hicimos básicamente actividades digitales, actividades a distancia. Nosotros tenemos cada viernes una actividad educativa donde convocamos a personas del ámbito nacional e internacional. Mucha gente participa también de Panamá, de México, donde abordamos un tema.
En esta época hemos enfocado el tema en salud mental. Entendemos que recomendación de las Naciones Unidas, de la OMS, de que el tema de la salud mental hay que ponerle mucha atención. Y entonces le hemos puesto atención a ese tema. Hemos desarrollado una campaña de promoción de la salud mental y de promoción de temas concretos para orientar a las personas cómo manejarse en estas circunstancias. Eso es lo que hemos hecho en este aniversario. ¿Y eso lo has visto en el barrio, de que la situación de la pandemia ha impactado la salud mental de los jóvenes? ¿De dónde surge el tema? ¿Como tal es la problemática de América Latina? Es la problemática del mundo. La pandemia ha cambiado mucho la realidad de las personas. Nosotros, por ejemplo, en Casa Abierta tenemos un programa de atención psicológica que atiende a personas que usan sustancias de droga. No tenemos un centro residencial, pero sí un centro ambulatorio. Y personas que habían estado en tratamiento con nosotros y que habían terminado su tratamiento, o personas que nunca habían estado en tratamiento, en medio de la pandemia, llamaron para pedir que se le atendiera. El aumento de la demanda de atención psicológica, en nuestro caso, evidencia que la hipótesis que se plantea de Naciones Unidas, que la pandemia ha afectado a la salud mental de la gente, es una realidad. Y es normal, porque los seres humanos vivimos en un contexto. En ese contexto, como sea ese contexto, vamos a ser nosotros de alguna manera. Si el contexto es amigable, obviamente la gente va a tener una conducta, una emocionalidad diferente a cuando el contexto es hostil, ¿no? Entonces, el contexto de la pandemia fue muy hostil para los seres humanos. Y muchas veces, muchas personas desarrollaron mucha ansiedad, mucho estrés, depresiones, que se manifiestan en el día de hoy. Y que por eso es importante que entendamos la importancia de atender ese factor de manera prioritaria en este momento. Y el gobierno está consciente, yo digo, si está consciente el gobierno de esa situación de la salud mental, yo lo digo por el apoyo que pueda dar a ese tipo de acciones. ¿Está consciente con el apoyo realmente? No, aquí el problema fundamental es que la inversión que nuestros gobiernos, el Estado en general ha hecho en salud, siempre ha sido muy pobre. O sea, fíjense que nosotros no llegamos al 3% del Producto Interno Bruto en inversión en salud. 2 y algo me parece, no estoy seguro cuánto es ahora. Mientras que en Costa Rica andarán por el 5 o 6, en Cuba andarán por el 13, 14. O sea, la inversión en salud mental es muy pobre, porque es menos del 1% de lo que se invierte en salud en general, que ya es muy pobre esa inversión. Entonces, el tema de la salud, nuestro sistema de salud es un sistema muy centrado en la atención a los problemas de salud, no en la prevención ni en la educación, que es lo que debe ser un sistema de salud. Debe ser principalmente preventivo, donde la sociedad sepa qué es estar sano y quiera estar sano. Eso implica obviamente un modelo que se enfoque más en la prevención y no solamente en la curación. Entonces, con esos recursos tan limitados que tenemos, no es posible hacer un sistema de salud que sea capaz de responder de manera preventiva a la realidad de la sociedad. ¿Y qué se le puede pedir así rápidamente al gobierno? ¿Hay un mayor apoyo? ¿Qué se le puede pedir? Sí, el Estado debe hacer una reflexión seria, los gobiernos deben hacer una reflexión seria sobre dónde hay que invertir los recursos, porque nuestra sociedad tiene un crecimiento económico sistemático, o sea, una de las economías que crece de manera sostenida año tras año es la dominicana, pero también es una sociedad que no ha logrado distribuir de manera equitativa ese crecimiento. Entonces, es importante que nuestros dirigentes le pongan atención al tema de la salud y a la salud mental en específico, invirtiendo más en salud mental, teniendo más profesionales de la salud mental en el sistema de salud integrado. Los psicólogos, por ejemplo, somos una especie de profesional marginal en el sistema de salud. Muchas veces en un hospital tú tienes 2 o 3 psicólogos para una población de ¿cuántos habitantes? Sí. No damos abasto lo que trabajan en el hospital público. Y lo que estamos en entidades sociales, mucho menos. Nosotros tenemos listas de espera enormes en Casa Abierta, de gente que quiere atender alguna demanda de salud mental y no lo puede hacer. O sea, hay que invertir en salud, hay que cambiar el modelo por un modelo más preventivo y tenemos que tomar en cuenta que esa es la inversión más importante que podemos hacer. Qué bien.
una sociedad tiene que invertir en dos renglones prioritariamente, en educación y en salud. En educación se ha mejorado un poco la inversión. Sí. Todavía falta que esa inversión se aplique más a la profesionalización de los educadores, a mejorar todo. Pero en salud nos hace falta todavía que lleguemos un poco a una inversión mayor. Sí. Me gustaría preguntar algo y quizás ya dejar un poquito el tema de salud mental, que es tan importante, y algo que a veces le inquieta a la gente sobre cómo se desarrolla la Casa Abierta comparada con una tan gran institución, que son dos instituciones que trabajan en el ámbito de prevención del consumo de droga, y que son Hogar Crea y Casa Abierta. Siempre me parecía como que parecían dos alas diferentes de un mismo pájaro. Entonces, ¿existe algún tipo de diferencia metodológica que podamos brevemente compartir con nuestros televidentes? Sí, bueno, son entidades que nacieron casi juntas, una en el 74, Casa Abierta, y en el 75, Hogar Crea. Las modalidades de trabajo son diferentes. Por ejemplo, Hogar Crea es una comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica funciona en base a un modelo centrado en un líder, que es el que lleva el proceso generalmente alguien que se ha recuperado del tema de las adicciones, lleva el modelo dentro de la comunidad terapéutica del modelo CREA. Claro, hay otras comunidades terapéuticas que han evolucionado y ya tienen profesionales dentro. En el caso de Casa Abierta somos un centro profesional donde trabajamos profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, educadores, y nuestro enfoque es fundamentalmente preventivo. Nosotros trabajamos en atención psicológica, en prevención sistemática, no que damos charla en una escuela, sino programa sistemático en las comunidades, en las escuelas. Atendemos a las personas con consumo problemático de manera ambulatoria, o sea, no tenemos centro residencial. Son esas personas que aún no están en el extremo de necesitar un internamiento, que tienen un problema de consumo, pero que todavía pueden conservar cierta organización familiar, todavía están con la familia, todavía estudian o todavía trabajan y pueden entonces ir a una consulta externa. Hogar Crea se encarga de las personas cuando ya tienen que ser ingresados porque su consumo es tan problemático que ya no tienen una organización mental. Digamos que alguien que tiene un consumo ya muy problemático debe ir a un centro residencial. Puede ser Hogar Crea o puede ser otro. Pero en el caso nuestro atendemos a esas personas que todavía tienen una cierta organización en su mente y en su capacidad de organizarse. Y como los padres que tenemos un muchacho, una muchacha con esa problemática, ¿cómo nos acercamos a Casa Abierta para recibir de los servicios de ustedes? ¿Cómo se coordina? ¿Cómo funciona? Claro está, estamos en Quien Busca Encuentra, y ¿dónde encontrar? Sí, mire, nosotros tenemos un sistema de atención psicológica que no solamente tiene que ver con drogas. O sea, por ejemplo, usted tiene un niño con problemas de aprendizaje, muchos niños con problemas de aprendizaje llegan a Casa Abierta. Usted tiene un problema de pareja, usted tiene un problema de un adolescente que está en estado de cierto descontrol. Yo siempre digo, aludiendo al título del programa, Quien Busca Encuentra. Si usted encuentra que su hijo o su hija tiene un comportamiento diferente al que usted está acostumbrado a verlo, piense que puede haber un problema, no tiene que ser droga, puede haber una situación que requiera de la intervención profesional. Entonces, si usted está pendiente de su hijo, de su hija, de su pariente, de su novia, de su esposa, de su esposo, y usted ve que algo no está bien, entonces trate de acercarse y buscar ayuda si es necesario. Porque puede que sea que no sea droga, pero puede llevar a droga fácilmente, si usted no lo atiende en ese momento. Entonces usted puede llamar a Casa Abierta. Usted puede llamarnos al 809-538-9330 y allí le atenderá una joven que le va a tomar sus datos y le va a llamar posteriormente para decirle con qué psicólogo o psicóloga usted se va a encontrar y qué día lo va a recibir. Excelente, bueno, es una manera de encontrar. Así es. Ahora hay un tema que está en la palestra, que es la legalización de la marihuana. Quiero una respuesta, básicamente, de usted, de si ustedes, como especialistas que han trabajado tantos años,
si están de acuerdo con la legalización de la droga como está pasando en el mundo entero. ¿Ustedes están de acuerdo? Una sola pregunta. ¿De un sí o un no? ¿Están de acuerdo? Es un sí o un no es difícil en un tema como ese. Sí. Es un tema complejo que requiere de que se debata, que se discuta, que vengan especialistas y nos orienten, que conozcamos experiencia de otras sociedades. Quiero hacerlo en el próximo segmento porque ya nos están haciendo señas. ¿Un sí o un no? Ahora, ¿sí o no? Sí. Ok. Sí. Señores, quédense ahí porque ahora vamos a ver, tras la pausa, por qué el sí de Casa Abierta para la legalización de la marihuana en el país. Quédense con nosotros, en breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en Quien Busca Encuentra. Antes de la pausa, en nuestra conversación con Juan Radamés, el director ejecutivo de Casa Abierta, habíamos hablado de la legalización de la marihuana. Hoy es tema en todos los diarios, en esta semana han estado como tema principal que David Ortiz está haciendo inversiones en la producción de marihuana. Esto ha creado un gran revuelo, es lo que está pasando a nivel mundial. Y antes de la pausa, don Juan Radamés nos había dicho que sí, que estaba de acuerdo con la legalización. Sin embargo, habían algunas razones que ahora vamos a escucharla de voz de un experto. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, el sí en función de, ¿usted cree que debe ser legal la marihuana? Yo le diría, el mundo necesita que cambiemos las políticas de droga. El mundo, no solamente República Dominicana. Lo que necesitamos son políticas inclusivas, políticas que no sean centradas en las drogas, sino en la persona. Y eso implicaría, por ejemplo, iniciando con el tema, despenalizar el consumo. No hablemos de legalizar ahora, hablemos de despenalizar el consumo. Es decir, que una persona, por el hecho de tener en posesión una cantidad de droga para su consumo, no importa cuál droga, ni marihuana, cocaína, lo que fuera, para su consumo, no debe ser llevado a la justicia como si fuese un delincuente. ¿Y eso no lo incentivaría? No, no ha pasado. Por ejemplo, en Uruguay, desde el 74, no se persigue a los usuarios de droga. En Europa en general no se persigue a los usuarios de droga. Pero ese es uno de los clichés que se ha producido. Si no lo perseguimos, se va a masificar el consumo. Eso es lo que dicen. No es verdad. No ha pasado eso. Ahora, tampoco en ningún país se ha legalizado la droga para que todo el mundo pueda sembrar una planta en su casa. No así. No ha sido así. Hay una regulación. Por ejemplo, el caso de David Ortiz está invirtiendo en una industria, una empresa que produce dulce, bizcocho, cosas así, medicamentos en base a cannabis. Pero eso no es fumando marihuana, no está fumando marihuana con eso, está extrayendo un producto de la planta de cannabis y se produce un medicamento o se produce un producto extraído de allí que se comercializa como dulce o como medicamento, ¿verdad? No es lo mismo fumar marihuana en una esquina, en un patio, o sembrar una mata, que una industria canábica que está creciendo en el mundo. En Puerto Rico, por ejemplo, que está aquí al lado nuestro, hay una industria canábica para medicamentos en base al cannabis. Eso hay que hacerlo en el país. Legalizar es un tema complejo, que requiere que lo discutamos más ampliamente. Yo no abogo porque haya una legalización, pero cuando hablo de legalización tenemos que hablar de regulación, que es diferente. Una cosa es regular y otra cosa es legalizar. ¿Qué es legal? Algo que no es perseguido por nadie. Okay. Eso es legal. No tiene por qué ser perseguido. ¿Qué es regulado? Algo que es legal pero tiene regla para su uso. Por ejemplo, el alcohol. Sí, correcto. Es legal, sí, pero está regulado. Aquí no tiene ninguna regulación.
Pero usted se va a Estados Unidos Sí. y usted no puede salir con una botella de cerveza en la calle tomándosela. O un policía lo encuentra con una botella de whisky abierta en su carro. Usted tiene una multa. Y no todo el mundo la vende tampoco. Y no la puede comprar en cualquier sitio. Aquí no hay regulación, pero tiene que haber una regulación. En Uruguay hay una regulación para el cannabis. Usted puede comprar cannabis en una farmacia con un registro que usted está registrado ya y le venden hasta una determinada cantidad. En un mes usted puede comprar, qué sé yo, 40 gramos. De ahí no puede usted pasar. Pero usted si quiere, usted no lo compra de esa manera. Usted dice, no, yo voy a sembrar en mi casa marihuana. Entonces a usted le permite sembrar 2 plantas en su casa. Para su uso personal. Para su uso personal, 2 plantas en su casa. No, yo no quiero sembrar, yo me quiero inscribir en un club de usuarios. Y ese club de usuarios siembra una cantidad de plantas y usted la consumen en ese club. Fórmulas, regulaciones. No significa que la gente en cada esquina anda fumando marihuana. No. Significa que hay una regulación que permite a la persona que usa sustancia usarla sin vincularse al tráfico ilegal, sin vincularse al mecanismo corrupto que existe en esta sociedad. Es ilegal, pero está disponible. Sí. Está disponible en cualquier lugar. En los años 70, en Casa Verde se hizo un muestreo. Una persona salió a un barrio, otro salió a otro, y en menos de media hora llegaron todos con droga. La compraron. Todos con droga. Todos llegaron con droga. O sea, usted puede salir a comprar marihuana o cocaína, o eso que vende por cocaína, porque es una mezcla de 1000 cosas. En cualquier comunidad, pobre o rica, usted consigue la sustancia fácilmente. Entonces, es ilegal, pero está disponible. Entonces, tenemos que discutir de qué hablamos de legalidad. Si necesitamos regular o necesitamos tenerla fuera de la regulación. Es un tema complejo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que usted ve para que aquí nos pongamos en la misma corriente de lo que está pasando a nivel mundial? ¿Cuáles son los obstáculos? Que nuestros dirigentes empiecen a pensar en la sociedad, no en lo que ocurrió en los años 50. La política de drogas son basadas en ideas de discriminación, en ideas, estereotipos, no basadas en la ciencia. Que nuestros dirigentes miren en la ciencia y miren qué está ocurriendo y vean resultados. Diga, por ejemplo, en Portugal, el actual secretario de Naciones Unidas era primer ministro de Portugal cuando decidieron cambiar la política de drogas. Portugal es un paradigma en el mundo hoy de cómo bajaron todos los indicadores negativos que había por el tema de drogas. Menos violencia, menos consumo, menos personas presas. Todo cambió en Portugal cuando la política fue más centrada en las personas. Este señor dijo, vamos a convocar al liderazgo portugués para hablar de este tema. Y se convocó a todo el mundo. Y se debatieron, y se hizo un seminario, y se acordó cambiar la política pública de droga allí. Y hoy es un país que ha cambiado su mirada del tema de droga. Ya el adicto no es visto como un delincuente, como una persona sino alguien que necesita ayuda. ¿En este país no pesa mucho la religión como obstáculo? Sí, las iglesias en general tienen una mirada muy conservadora sobre el tema de la droga. En general ven con esa mirada, que fue como surgió también en Estados Unidos la política represiva, fue basada en esos estereotipos. Entonces, las iglesias también tienen que actualizarse, tienen que empezar a ver que el tema de droga es un tema de la sociedad, no es un tema de un grupo de personas. La droga está en toda la sociedad. Empezaron a consumirse en clase media y clase alta. Ahí empezó el consumo de cocaína en todo el mundo y se fue yendo a comunidades más empobrecidas. Pero la cocaína que se vende en clase media y clase alta no tiene nada que ver con la que se vende en una comunidad marginal. Allí se compra basura con un 5% de principio de cocaína y lo demás quién sabe qué es. O sea, que es peor que las drogas que venden en clase media y clase alta. Pero nada más se habla de la que se consume en los sectores populares, lamentablemente. Porque nuestra política es cero tolerancia, pero más bien una tolerancia selectiva. O sea, vamos a perseguir a los usuarios más empobrecidos y no debemos perseguir a ninguno, pero no perseguimos a los otros como lo debería ser en ningún lugar, ¿no? ¿Usted piensa que hay mucho camino por trillar todavía para esto? ¿En qué tiempo más o menos usted piensa que nosotros estaremos legalizando ese tipo de drogas blandas? Yo creo que falta mucho camino. Ojalá que
esta decisión de esta figura pública como es David Ortiz de invertir en una industria como esta haga que alguna gente piense en que se puede hacer en el país. Hay entidades que estamos abogando hace tiempo primero por despenalizar el consumo y segundo por esta parte. No es lo mismo fumar marihuana en un barrio, en una esquina, en una discoteca, en un lugar público, en un lugar privado, que usar un medicamento que se trata del cannabis. Son cosas muy diferentes. Okay. No podemos mezclar ambas cosas. La industria del cannabis, la industria médica del cannabis se está desarrollando en todo el mundo. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso mismo? Excelente. ¿Por qué no podemos desarrollar una industria que nos permita obtener medicamentos para la epilepsia refractaria, para el mal de Parkinson, para múltiples problemas de salud que son más económicos y de mejor tratamiento, porque tenemos en mente que se trata de una droga ilegal? Hay que cambiar el chip, como lo dijeron una vez, cambiar el chip, y nuestros dirigentes tienen que ser capaces de hacerlo. Que las iglesias se van a oponer, hay que convencer a las iglesias de que están equivocadas, hay que ayudarles a entender. No es enfrentarse con nadie, es debatir, es conocer la ciencia, es ver resultados. Lo que queremos son resultados. Perfecto. Y si los resultados son que hay que modificar la legislación para despenalizar o para generar una industria médica con cannabis, lo tenemos que hacer porque eso es lo que manda la ciencia, es lo que manda la sociedad. Perfecto. Vamos a cambiar un poquito el tema porque acabo de ver en la prensa también, he escuchado que desde que el presidente actual, don Luis Abinader, tomó las riendas del poder, las organizaciones que trabajan en la prevención de consumo de drogas y eso, han dejado de percibir los fondos, el dinero de la ley 155-17. No tengo muchos detalles sobre eso, pero pienso que usted es la persona indicada para que nos dé detalles sobre eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está llegando el dinero a las instituciones que trabajan? Nosotros no nos explicamos por qué está ocurriendo eso. Hemos conversado con el propio presidente Luis Abinader. Hemos conversado con el presidente de la Dirección de Control de Drogas. Hemos conversado con el presidente del Consejo de Drogas. Nos hemos reunido con doña Miriam Germán. Hemos hablado con todo el que hay que hablar. Y no acabamos de encontrar solución a esto. En el pasado se entregaban estos recursos casi periódicamente 3 veces por año, casi como promedio. En un año se entregaron 8 veces. Pero desde que pasó la última entrega, que fue diciembre del 2020, no se ha vuelto a hablar del tema. Y nos dicen que no hay recursos. Es raro, porque siempre había una pequeña cantidad, que le tocaran 50,000 pesos a una organización, pero había algo. Ahora no aparece. Yo creo que invito a las autoridades dominicanas a pensar en este tema. Mire, Casa Abierta tiene problemas económicos, como todo, pero ni siquiera cerca están las entidades que trabajan en tratamiento de adicciones residenciales, que no tienen ningún tipo de apoyo. Esos fondos, la ley 155-17, es lo único que recibían de apoyo. En el medio de la pandemia, ¿cómo usted mantiene a una persona interna pagando su alimentación, pagando la casa, pagando todos los servicios, si no tiene apoyo? Entonces, es importante que eso se retome, porque muchas entidades han tenido que cerrarse a nuevos ingresos, otros han cerrado sus programas porque no han podido mantenerse funcionando por falta de recursos. Estamos esperanzados de que el presidente de la República, que nos dijo que no tenemos que convencerle de esto, dijo, no tenemos que convencer de esto, yo sé lo que ustedes necesitan y le vamos a apoyar. Parece que al delegar en otros funcionarios eso se quedó un poco en el aire. Confiamos en que esto se va a retomar y que estas entidades van a recibir el apoyo que necesitan y merecen. Bueno, esperemos que el señor presidente escuche su voz y que se mueva a la acción, porque realmente están haciendo un trabajo formidable con esto. Nosotros agradecemos inmensamente que usted haya venido a exponer con nosotros los temas que tocan a la prevención de drogas y dejamos las puertas abiertas para usted acá, don Juan Radamés. Muchas gracias, Milton, por la invitación, a tus órdenes siempre. Nosotros creemos que ustedes y los medios de comunicación hacen una gran labor cuando levantan estas voces que queremos que el país cambie en una dirección favorable para todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden. Nosotros hemos conversado, una conversación muy amena con don Juan Radamés de la Rosa Hidalgo,
el director ejecutivo de Casa Abierta. A ustedes, amigos y amigas, las gracias por acompañarnos como cada fin de semana. La cita es la próxima semana, el sábado próximo. Les esperamos.